Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Los paleontólogos aficionados exploran diversos lugares, desde canteras hasta escombreras de minas en busca de fósiles. Y ya sean restos de animales extintos, plantas petrificadas o huellas de criaturas prehistóricas, los fósiles nos ayudan a interpretar la evolución de la vida en la Tierra. A petición del oyente José Manuel Valle, te invitamos a este programa dedicado a los fósiles con una doble perspectiva. Por una parte, el contexto académico, geológico, paleontológico y humanista del profesor Heraclio Astudillo Pombo. Y por otra parte, la visión del experto coleccionista de fósiles, como no puede ser de otra cosa, Francisco José Blanco Martínez. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 189, en Cardinal 189 de Todo Colección, que esperemos no te deje de piedra. Ahora mismo conectamos con Heraclio Astudillo Pombo de la Universidad de Lleida, profesor titular jubilado, en concreto del Departamento de Ciencias del Medio Ambiente y Edafología. Un sabio con los pies en el suelo, autor del blog especializado Folclore de los Fósiles Ibéricos. Heraclio es especialista en etnopaleontología y es la disciplina que trata la relación de la especie humana con los fósiles a lo largo de la historia. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Heraclio. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Buenos días, Ignacio. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Heraclio, antes de nada, ¿qué es un fósil? Bueno, los fósiles son de dos tipos desde el punto de vista científico. Los fósiles directos, que son partes de un organismo, y los fósiles indirectos, que son productos de la actividad biológica. Entonces, como partes de un organismo, normalmente podemos encontrar organismos completos como son conchas o esqueletos, o partes de organismos como son huesos o dientes. Estos serían fósiles directos porque derivan directamente del organismo. Mientras que, por otra parte, podemos encontrar fósiles que hemos llamado indirectos porque son fósiles de actividad biológica. Podrían ser huellas de desplazamiento o de reposo, como algunos rastros de pisadas de dinosaurios, que son bastante conocidas, o de reptación de los trilobites, las crucianas también son bastante conocidas. También producto de la alimentación, como son mordeduras en hojas fosilizadas o perforaciones en conchas, de excreción, por ejemplo, los coprolitos, que son cacas fósiles, o de reproducción, los huevos. O sea, ahora están muy de moda los huevos de dinosaurio, pero también hay muchos huevos de aves antiguas. Las marcas de anidamiento, los moldes internos de cavidades de conchas, por ejemplo, son muy corrientes, o los moldes externos o impresiones. Las pisadas de dinosaurios serían moldes de los pies que han quedado impresos en barro, digamos, ¿no? Luego fosiliza y se convierte en roca. No sé si con esto satisfago la curiosidad del oyente, ¿eh? Fósiles directos o indirectos, huesos, dientes, conchas, hojas, escarabajos, todo eso es directo, y indirectos los que, digamos, que son marcas de actividad. Vamos a una explicación meridiana. ¿Nos puedes explicar tu área de estudio, el tránsito desde la geología a las humanidades? Bien, esto es, como muchas cosas en esta vida, un producto de una casualidad. En principio, yo me interesé por plasmar esta parte, digamos, de la paleontología en el año 92. En el año 92, porque en el año 91 hubo un cambio de plan de estudios. Entonces desaparecieron asignaturas que yo estaba dando. Por ejemplo, geología desapareció del plan de estudios. Y aparte de las asignaturas troncales obligatorias, también desaparecieron muchas optativas. Entonces, desde el rectorado se nos pidió al profesorado de la universidad que fabricáramos asignaturas optativas nuevas vinculadas con el nuevo plan de estudios, que era un plan de estudios como más genérico. Y como yo tenía intereses y conocimientos y un buen bagaje en etnografía naturalista, a mí siempre me ha interesado por mi procedencia rural, digamos, y la familia que te explica historias y creencias y todo este tipo de cosas. Yo tenía un buen conocimiento sobre leyendas y sobre creencias y sobre costumbres, digamos, antiguas, rurales. Entonces pensé en fabricar una asignatura optativa que se iba a llamar La naturaleza desde la cultura popular.
y empecé a elaborar en el verano del 91, cuando se acabó el curso, contenidos, y me di cuenta de que había contenidos o bastantes contenidos de climatología, astronomía, geología, por supuesto de botánica. La etnobotánica es muy rica, de etnología también es muy rica, pero de etnopaleontología no había nada, absolutamente no encontré nada. Entonces se convirtió en un reto personal, o sea, tenía que llenar ese capítulo de mi asignatura y me puse a buscar febrilmente. Empecé a encontrar poquísimas cosas. Digamos que de esta casualidad nació la inquietud por este tema y empezar a coleccionar, a recoger y a ordenar información. O sea, mi colección personal no es de objetos, pertenece al patrimonio inmaterial. Mi colección es de conocimientos o de sabidurías y en eso estamos. Entonces, en el 2007 ya empecé a elaborar el blog y desde el 2007 hasta ahora pues seguimos divulgando, publicando la información que vamos recogiendo y vamos elaborando para que otras personas que puedan estar interesadas puedan informarse. Hay un objetivo en mi blog, que es un objetivo, digamos, interesado, que era captar informantes. O sea, básicamente mi objetivo era divulgar, pero también captar información. Eso pensaba yo ingenuamente. Luego he visto que el blog no sirve para captar información. Hasta ahora, nadie a través del blog me ha mandado información útil para mi trabajo, para mi investigación. Bueno, hacemos el llamado aquí. Heraclio, ¿por qué los fósiles nos llaman tanto la atención? Bien, los fósiles, digamos que tienen una serie de características que a cualquier persona que no haya tenido contacto nunca con un fósil la atraen. O sea, tienen una atracción o un atractivo que nace, digamos, de estas características que son típicas de los fósiles. La primera, podríamos decir que tiene un aspecto orgánico. O sea, la mayor parte de los fósiles se parecen o tienen semejanza con un ser vivo, una concha, un caracol. Incluso hay gente que ve estas formas en piedras, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, digamos que nos pueden resultar más o menos familiares, pero tienen una contradicción. O sea, los fósiles pueden tener formas familiares de objetos, incluso de monedas o de cacharros, pero tienen una contradicción, es que están constituidos por materia mineral. Es como un misterio, ¿no? O sea, tiene una forma como orgánica, pero están constituidos por material pétreo. Su forma a veces es eso, nos resulta familiar. No sabemos cómo, pero nos resulta familiar. Y cuando los observamos de cerca, solemos ver que tienen una perfección, una cantidad de detalles enorme. O sea, que parece como un objeto misterioso o maravilloso, de procedencia no humana, diríamos, ¿no? Y por otra parte, para una persona que no es especialista, su origen resulta desconocido. No se sabe cómo ese objeto se ha formado, por qué está en ese lugar. O sea, es como un objeto misterioso también. Y también nos resulta inexplicable cómo se ha producido, quién lo ha llevado hasta aquí, cómo se ha formado. Y otra característica es la rareza. O sea, los fósiles no aparecen en todas partes o por cualquier lugar. O sea, que si uno se ha movido por el territorio, ve que hay lugares donde hay fósiles, lugares donde no hay fósiles. O lugares donde hay un tipo de fósiles y otros lugares donde hay otro tipo de fósil. O sea, que su distribución es extraña, diríamos, ¿no? Todo es como curioso, misterioso. Bien, digamos que estas serían las cualidades que podrían atraer a cualquier neófito, digamos. Usted es experto en paleontología cultural y etnopaleontología, es decir, conecta la evidencia científica con las interpretaciones populares y simbólicos. Aquí nos encantan las historias y hay muchas respecto a la interpretación de los fósiles. Diríamos que cualquier persona de una comunidad social, digamos, primitiva o sin conocimientos científicos, que se tropieza con un fósil por primera vez o con un yacimiento fosilífero en el que abunda un tipo de fósil, en principio se siente, como hemos dicho antes, por las características intrigado. O sea, ¿esto qué es? ¿De dónde viene? Y seguramente si es una persona curiosa, que claro, hay gente que es poco curiosa, que va por la vida sin mirar lo que hay alrededor, si es una persona curiosa se detendrá un momento seguramente y cogerá el fósil y lo mirará y dirá, pues ¿esto qué puede ser? ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? Incluso pensará, si es una persona con mentalidad, digamos, utilitaria, esto me puede ser de algún provecho a mí, lo puedo utilizar de alguna manera, o sea, lo podré cambiar por alguna cosa, lo podré vender. Su proximidad o su posesión puede ser beneficiosas o peligrosas, ¿no? Son una serie de preguntas que cualquier persona sin conocimientos expertos se podría preguntar hace
100, o de hecho se lo preguntaban hace 500, hace 1000 años. Se han encontrado restos fósiles o coleccionismo, podríamos llamar de alguna forma, paleontológico, en yacimientos neandertales y, por supuesto, del Homo sapiens, pues en muchísimos, y en la antigüedad y en la Edad Media. O sea, se han encontrado sepulturas con fósiles incluidos. Incluso recuerdo un caso en Inglaterra de un enterramiento que hay el esqueleto de una mujer con el esqueleto de un niño pequeño rodeado por 200 fósiles de erizos. Claro, hay que suponer que ese es un ritual mágico. O sea, que tantos erizos de dos especies formando un círculo alrededor de los dos cadáveres deberían tener una misión mágica de protección. Bien, entonces diríamos, cuando un grupo social entra en contacto con un tipo de fósiles por primera vez, igual pues cuando esta persona que lo encontró lo lleva a la población o a su grupo social y se lo enseña y se lo explica, pues hay más gente que siente curiosidad. Y quizás esta gente que se siente curiosa, pues también empieza a plantear explicaciones fantasiosas o fabulosas, tranquilizadoras. O sea, al ser humano, tener alrededor cosas que no saben de dónde vienen o quién las ha llevado hasta allí le causa intranquilidad o estrés, diríamos ahora. Entonces, la mente humana procura buscar explicaciones, aunque no sean científicas ni racionales, para darle sentido a todo lo que tiene alrededor. Entonces, entre esta persona más sus familiares, sus conocidos, buscarían intentar explicar cómo aquel fósil se ha formado, por qué está allí. Y surgirían explicaciones que podrían dar, o que seguramente darían, porque de hecho hay muchas leyendas etiológicas, relatos legendarios o míticos. O sea, un relato legendario es cuando se supone un origen fantástico, fantasioso, más o menos común, relacionado con circunstancias extraordinarias, y mítico cuando se relaciona con seres superiores o sobrehumanos, ¿no? Cuando ese fósil, alguien dirá, pues esto se formó porque el diablo, porque un santo, porque Dios, Jesucristo, la Virgen. Hay fósiles que están relacionados con el santoral. Yo en mi blog tengo toda una sección dedicada a los fósiles relacionados con el santoral. Y este nacimiento de historias explicativas, tranquilizadoras, de alguna forma servirían para dar sentido a la presencia de estos fósiles. Estas historias servirían también para dotar de cultura a un elemento natural como es un fósil o como puede ser una peña. Cuando le adjuntas una leyenda, una historia, aquel objeto natural se convierte en un objeto cultural y pasa a formar parte ya del patrimonio cultural de esa comunidad. Y en este caso, también ciertos fósiles forman parte del patrimonio cultural de ciertas poblaciones, ciertas comarcas, ciertas localidades tienen sus fósiles y sus historias. Desgraciadamente, en la vida rural se va perdiendo, la modernización de la sociedad va eliminando los conocimientos tradicionales porque son obsoletos, no son útiles, no dan dinero, y entonces todo este tipo de conocimientos se está perdiendo. Todo este tipo de patrimonio no aparece registrado en documentos muy escasamente y se está perdiendo. Yo, desde mi punto de vista, que soy una persona curiosa y que además me gusta conservar ciertas cosas que son bonitas, digamos que me preocupa. Hablando de curiosidad, leyendas que se hayan encontrado relacionadas con un tipo de fósil concreto, usos sociales y funciones culturales de los fósiles en la antigüedad. Pues, por ejemplo, hay una que es relativamente cercana a donde vivo ahora, que es el trigo de los santos. Bueno, tuve una alumna que un día me trajo un botecito con unas piedrecitas y dice, esto lo tenía mi abuela en casa y esto lo llaman trigo de los santos y yo querría saber qué es. Y bueno, pues mira, cogeremos una lupa binocular, lo pondremos, lo miraremos y veremos a qué se parece e intentaremos identificarlo. Bien, el tema es que en la Sierra de Guara, que es una sierra prepirinaica de la provincia de Huesca, hay un santuario dedicado a San Cosme y San Damián. En los alrededores de este santuario, cada año se hacía una peregrinación, los pueblos de alrededor, cada año, el Día del Santo, pues hacían una peregrinación y en ciertas partes del camino se encontraban unas piedrecitas que parecían granos de trigo, granos de cebada, granos de un cereal. La gente los recogía porque le suponía, por el hecho de estar cerca del santuario, propiedades milagrosas o propiedades protectoras. Y a estas piedrecitas que tenían forma de grano de cereal lo llamaban trigo de los santos. Entonces, en el santuario los peregrinos, los que habían hecho la promesa, pagaban a los santos la curación, su peso en trigo. Había una sala donde los curados se pesaban y le daban al santo o a los santos Cosme y Damián su peso en trigo. De manera que en el santuario había un granero que iba recogiendo el trigo que los devotos iban depositando allí. Entonces hay una leyenda que dice que como había tanto trigo, en unos casos es un ladrón, en otros casos son dos. Una noche entraron unos ladrones,
y se fueron a robar trigo. Entonces escaparon con 1 o 2 sacos de trigo a la espalda, pero milagrosamente, en alguna leyenda incluso dice que fue un ángel, le descosió el saco y el trigo se fue derramando por el camino mientras los ladrones huían, de manera que al cabo de un rato los ladrones se dieron cuenta que el saco les pesaba poco y se dieron cuenta que habían ido perdiendo el trigo. Entonces se pusieron a recoger el trigo, pero se dieron cuenta que el trigo se había petrificado, o sea que era un castigo a los ladrones. Esa es la leyenda, más o menos. Vaya moraleja. Heraclio, estas creencias se transmiten de forma oral. Le suponemos mucho trabajo de laboratorio y, por supuesto, de campo. De campo, mira, la verdad es que de campo poco, porque ya he intentado entrar en contacto con pastores o gente de campo, pero diríamos que la gente que tiene menos de 60 años, este es un tema o que les parecen tonterías o que lo desconocen. Entonces tiene que ser gente mayor. La gente mayor tiene 2 problemas, diría yo. En muchos casos ya empiezan a presentar problemas de memoria y en otro caso presentan desconfianza hacia los forasteros. Entonces, cuando que llegue un forastero y empieza a preguntarle por temas que yo diríamos íntimos, ¿no? O sea, como creencias supersticiosas o creencias raras, no quieren contar porque es como decir, hombre, nosotros somos modernos, de eso no tenemos. Entonces, trabajo de campo lo he intentado, pero he hecho poco realmente porque he visto que es improductivo. Entonces, lo que he hecho mucho es visitar archivos y bibliotecas materiales y, sobre todo, en los últimos años, virtuales. A través de Internet, ir a diversos archivos y bibliotecas de toda clase y leer y buscar y recoger y analizar y ordenar y clasificar. O sea, de esto sí que tengo muchos años y muchas horas y muchas jornadas de búsqueda y lectura de documentos que contengan este tipo de información. Y luego la otra vía de obtención, pero que me ha dado un rendimiento muy bajo, es el correo electrónico y el Messenger, de enviar mensajes a través del Facebook a ciertas personas que se relacionan con el tema de la cultura popular o de la paleontología o de ambas, y correos. En fin, centenares, yo diría que hasta podríamos decir que miles de correos y mensajes, pero es como botellas lanzadas al océano. Muy pocas me han devuelto información. O sea que básicamente mi información ha salido muchas horas sentado delante de una mesa de consulta de biblioteca o sentado delante del ordenador y buscando a través del buscador de Google, básicamente. Es que relaciona la paleontología con la lingüística, la literatura, hemos hablado también de tecnología, porque hay fósiles hasta en los escudos de armas. Sí, quizás estas son las representaciones, digamos, casi más antiguas, ¿no? Pero digamos que la heráldica es un campo relativamente moderno. La heráldica moderna, la heráldica antigua es otra historia. Entonces sí que hay, sobre todo heráldica moderna, que incluye en su escudo de armas de la localidad algún fósil que es típico de aquella localidad. En España tenemos, que yo recuerde ahora, 2 casos. Murero, el ayuntamiento de Murero fue, creo que a finales del siglo pasado, que incluyó un trilobites que se encuentra en el yacimiento de Murero en el escudo. O sea, es un motivo grandísimo. O sea, ocupa prácticamente todo el escudo municipal. Y el otro caso es Tejada, que incluyó una monites en la parte baja del escudo, debajo de una encina o de un roble, no me acuerdo cuál es el árbol simbólico. También porque se puso, digamos, de moda el turismo de tipo geológico o de tipo cultural y había monites y la gente también preguntaba por los monites. Creo que en España estos son los 2 casos que yo recuerde ahora en este momento. Luego hay otros temas, como es la literatura y bastantes leyendas que incluyen la formación, la aparición de un fósil como uno de los elementos del relato. En la lingüística, como has mencionado antes, pues todo lo que son nombres populares, los nombres populares de los fósiles, hay digamos 3 tipos de nombres, el científico que es binomial, solamente lo utilizamos los científicos, la gente vulgar, bueno, algunos aficionados, coleccionistas así como muy selectos manejan mucho el nombre científico, el nombre culto, que es el que mucha gente utiliza como trilobites, amonites, y el popular, ¿no? Los trilobites en algunos lugares los llaman hormigones, porque a ellos les recordaban hormigas, o los llaman escorpiones. Ese sería el nombre popular, escorpión de piedra, a los trilobites. A los amonites en muchos lugares los llaman culebras petrificadas o culebras de piedra. A los nummulites, su nombre científico significa moneda de piedra, pues las llaman eso, monedas de piedra, monedas de bruja, monedas del diablo, en fin, los 3 apartados dentro de la lingüística.
lingüística. En la etnología, pues ocupa un lugar, digamos, poco contemplado, porque los etnólogos no son conocedores de la paleontología, entonces ya o no lo recogen o no les interesa entrar en un terreno que no dominan. Pero incluso hay otros terrenos que no han mencionado, como es la filatelia. En la filatelia también hay sellos. En España somos poco aficionados a incluir fósiles en sellos, pero últimamente se está haciendo. Incluso están incluyendo dinosaurios, que es un tema que está muy de moda en los últimos 30 o 40 años. En la numismática, alguna moneda española incluye algún fósil, pero digamos que es muy raro. Yo recuerdo unas monedas de peseta, cuando aún había la peseta, que incluyen al bisonte como referencia a la cueva de Altamira, porque eran bisontes, digamos, que están pintados allí, que corresponden a la fauna que había en aquella época glacial en España o en la península ibérica, y que ahora no tenemos porque el clima no lo permite. Por lo tanto, es un fósil. También en la paranumismática, la numismática recreativa, digamos, hay en muchos lugares turísticos unas máquinas que les introduces una moneda de 1 céntimo o de 5 céntimos y te la prensan y te sacan una medallita alargada, elíptica. Sí, las monedas elongadas. Exacto, monedas elongadas. Entonces te puedes sacar el santo del lugar, el castillo, la ermita, pero algunas, en lugares que los fósiles son importantes turísticamente, pues estampan un dinosaurio, te estampan una monites, te estampan un trilobite, te estampan, en fin, el fósil que sea. Otro lugar donde también se incluyen los fósiles es en la arquitectura, tanto en la culta como en la popular. En la arquitectura popular se utilizan sobre todo en lugares donde hay yacimientos, como por ejemplo en Salamanca, en Extremadura. Ciertos fósiles se han utilizado como ornamento en las fachadas de los edificios, ¿no? Entonces se incorporan, por ejemplo, las crucianas que mencionaba al principio de la charla. En Salamanca, en Monsagro, digamos que lo empezamos a mover algunos, y a partir de ese momento pasó de ser una rareza a ser una normalidad. Muchas casas del pueblo empezaron a colocar en sus fachadas placas con crucianas y otro tipo de fósiles típicos del Ordovícico. Y los turistas van y lo fotografían y dicen, oh, qué bonito, qué raro, qué extraño, ¿no? Atrae gente también la paleontología. Y otros campos del conocimiento humano son también la publicidad. Hay muchas etiquetas que promocionan productos de diferentes clases que incluyen fósiles. Por ejemplo, últimamente los dinosaurios. Hay muchas bebidas que asocian la bebida, sobre todo vinos de zonas donde hay restos de dinosaurios, pues la etiqueta del vino le pone un dinosaurio porque eso pues identifica de alguna forma territorialmente que el vino, lo asocia con un ser que es atractivo, que es curioso, en fin, que diferencia que el producto de otro. Y luego también tenemos pues el cine, la televisión, internet, los cómics, que los fósiles pues también ocupan su lugar. Ya no me extiendo más, que no tenemos tiempo. Heraclio, está claro que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de fósiles, por ejemplo la petrolera Shell, que tiene una concha. ¿Y a los fósiles se les atribuyen, desde el punto de vista etnográfico, poderes, si hay algún caso curioso? Pues sí, como decía antes, o sea, una de las preguntas que se plantea cualquier persona delante de un objeto extraño, misterioso y desconocido, esto me puede ser útil, y claro, a veces pues por la forma, por el lugar, lo vincula con algún ser superior, con algún santo, algún elemento, digamos, de sus creencias superiores. Como te he dicho antes, he hablado del trigo de los santos. El trigo de los santos, en las casas de los pueblos de alrededor se le daba varias utilidades. Se creía que tenían virtudes o poderes protectores. Entonces se creía, en cuanto al trigo de los santos, que alejaba al demonio. Entonces tener en casa un botecito con trigo de los santos suponía que en esa casa el demonio no iba a entrar, no se iba a acercar, porque emitía unas radiaciones repelentes, por decirlo así. Protegía contra la caída de rayos, protegía contra los incendios. Incluso si ese trigo se ponía junto con el trigo de siembra, también lo protegía de los destructores de la siembra, ¿no? O sea, entonces la gente, basándose en esas creencias totalmente irracionales, pero que les daban tranquilidad, pues lo utilizaba de esta manera. Esto en cuanto al trigo de los santos. Incluso hay fósiles como, por ejemplo, las estrellitas de la Virgen de Tortosa. En Tortosa hay una ermita que se llama la ermita de Medio Camino, porque está entre Amposta y Tortosa, y alrededor de ese santuario se encontraban unas estrellitas de piedra muy pequeñas. La más grande medía 5 milímetros. O sea, una de las actividades que hacían los fieles día de la patrona era buscar estas estrellitas, porque de alguna forma era entrenar la vista y además tenían utilidad mágica o milagrosa, ¿no? Las estrellitas, había varias leyendas que explicaban que la Virgen las derramó sobre aquel lugar para proteger a sus fieles. Entonces eran una cosa santa, digamos, ¿no? Entonces las estrellitas se utilizaban
utilizaban de dos maneras. Las más pequeñas se las tragaban cuando estaban enfermos, ¿no? Cualquier enfermedad, de cualquier tipo de dolencia, en aquellos tiempos que no había ni médicos, ni medicinas, ni farmacias, ni seguridad social, pues mucha gente del medio rural, para ellos tragarse una estrellita de la Virgen era como ahora una pastilla, un comprimido de un antibiótico. O algunos fósiles más grandes los machacaban, los pulverizaban, los echaban en la sopa. Este sería el caso también de las estrellitas, las machacaban y en la sopa o en el caldo se lo tomaban los enfermos. Los que tenían tragaderas difíciles se lo echaban en la sopa o en el vino, se las bebían. Pero esto también se ha hecho con otros fósiles. Se incorporaban alimentos y se utilizaban como medidas. O los numulites en ciertas zonas de Cataluña, de la provincia de Barcelona, se asociaban con Santa Lucía, la patrona de la buena vista, de la luz, y se utilizaban para dar frías en los párpados cuando había inflamaciones, supuraciones, incluso en algún lugar los introducían debajo del párpado, los numulites pequeñitos y lisos, y se les hacía rotar dentro del ojo pensando que eso iba a curar el ojo. Realmente lo que debía producir es más irritación, pero en fin, la sarna con gusto no pica. Otro caso también son las piedras de rayo. Las piedras de rayo, que en general son armas o instrumentos prehistóricos, cuchillos o puntas de flecha de sílex, de pedernal, tienen su versión paleontológica. En ciertos lugares, las piedras de rayo, piedras de centella o piedras de bruja, eran fósiles. Belemnites, en ciertos casos de Cataluña, y lo más extendido en la parte norte de España, País Vasco, Navarra, La Rioja, son erizos de mar, caparazones petrificados con su estrellita de 5 puntas, la pentalfa. Se utilizaban como piedras de rayos. Se pensaba también que tenían un poder repelente contra los rayos. Entonces, cuando los pastores, los cazadores, los leñadores encontraban un fósil de este tipo, lo recogían, se lo llevaban a casa y lo ponían en el alféizar de la ventana o lo ponían debajo del tejado. O los pastores o los transhumantes se lo ponían en el zurrón porque pensaban que el fósil alejaba el rayo. Hay muchos casos, pero es que es... Hombre, un buen pararrayos de piedra. Desde luego que estas historias son apasionantes y nuestros oyentes pueden apreciar su labor divulgativa en el blog Folclore de los Fósiles Ibéricos, muy recomendable. Pues hasta aquí hemos conversado con Heraclio Astudillo Pombo. Muchísimas gracias por su tiempo y sabiduría, sobre todo por estas maravillosas historias que nos ha contado. Larga vida y prosperidad. Hasta siempre, Heraclio. Muchas gracias. Mucha suerte. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los oyentes hispanohablantes alrededor del mundo. Un fuerte abrazo, amigos y amigas. Y ahora mismo no te vayas porque conectamos con Francisco José Blanco Martínez, experto coleccionista de fósiles, más conocido como Saurus en los ambientes todo coleccionistas. Hola, Francisco José. Gracias por atendernos en este episodio especial del podcast de Todo Colección. Hola Ignacio, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, estupendamente aquí, disfrutando con la historia de los fósiles y esperando a escucharte tu historia de coleccionista a profesional. ¿Cómo diste el salto? Pues mira, muy sencillo. Yo trabajaba en banca y bueno, con el tema de los ERES que hubo con toda la crisis económica, pues me tuve que reinventar, como se ha reinventado muchísima gente. Y bueno, en mi caso, pues era mi pasión son los fósiles ahora mismo y desde los 8 años. O sea que, con decirte eso, ya he pasado un periplo bastante grande en mi vida con ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues para mí ha sido pues una forma de escapada de todo lo que he vivido y todo eso, ¿sabes? Sí, qué interesante. ¿Coleccionista de fósiles desde la infancia? Sí. Bueno, yo empecé pues como todos los chiquillos, coleccionando sellos, monedas, ya sabes, un poco de todo, mariposas, bueno, minerales, sobre todo minerales también. Y luego ya me identifiqué más con los fósiles, porque los fósiles tienen un encanto especial, porque tienen una vida, ¿no? Una vida que es de hace millones de años y bueno, pues lo plasmas y lo tienes en tus manos, ¿sabes? Entonces ves sus características, sus formas, su morfología, dónde han habitado, los periodos de tiempo en la Tierra, bueno, es espectacular. O sea, para mí es un regocijo, sinceramente. Y un coleccionista que va al alza, porque un oyente del podcast, José Manuel Valle, nos preguntó cómo iniciarse en este coleccionismo. ¿Por dónde comenzar? Si nos recomiendas alguna guía, unos primeros pasos. Pues sí, mira, a que le guste el tema de la paleontología, que últimamente está muy de moda y muy en auge por
películas que se han hecho en Estados Unidos y bueno, pues muchas escenas que se están viendo de muchos paleontólogos que encuentran ahora muchísimos hallazgos y tal en todo el mundo. Bueno, pues yo empecé pues mis primeras guías, las que había en su día, las de Omega, Grijalbo, Blume, pero hay una especial de Omega que yo la llamo la Biblia de los fósiles en su momento, que es la guía de fósiles de España y de Europa. Era una guía que se hizo en Barcelona y es espectacular, la verdad, para en su tiempo, aunque es en blanco y negro las láminas. Si nadie la tiene y es difícil encontrarla, que la consiga, ¿no? Que es espectacular, ¿sabes? Seguro que está en todo colección, además los manuales, las guías. Alguna vez sale algún ejemplar así de casualidad. Es muy caro, pero es espectacular. Bueno, lo vale. Dicen que del precio luego te olvidas. Efectivamente. Y Paco, ¿hay asociaciones de coleccionistas de fósiles? Hay asociaciones de amantes de la paleontología. Yo, por ejemplo, soy de varias asociaciones. En la que yo me centré sobre todo fue en Nautilus, que es de Guadalajara, que yo fui secretario durante 7 años, y también me pertenezco a la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, o bien también soy amigo de Surus, de los museos de Molina, que tienen un fabuloso museo en Molina de Aragón, en un convento, el convento de San Francisco. Y bueno, pues participo en todo lo que me da tiempo de participar, pero vamos, sobre todo en actividades que a mí me gustan, que es viajar y buscar. ¿Con qué material se va a buscar fósiles? Pues bueno, luego hablaremos de los temas de leyes y todo eso en España y en el resto del mundo. Pues normalmente es una piqueta, ¿sabes? Una piqueta con la cual puedes extraer pues fósiles minerales de cualquier tipo. Las hay muy buenas, de la marca Icewind, vamos a hablar de marcas, y otras más sencillas y más fáciles y más baratas, claro. Las hay de pico y las hay de pala, bueno, según el material que se extraiga. Entonces, bueno, eso es lo principal. Eso, un martillito, los guantes, una protección para los ojos, las gafas, por supuesto. Y bueno, pues nada, y muchas ganas. Qué bueno, los famosos martillos de geólogo. Creo que la firma Bellota también tenía martillos. Exactamente. También Bellota tiene todavía. Oye, Paco, háblanos de tu colección. Las piezas de las que te sientas más orgulloso. Pues mira, las que más me gustan son las que yo he recogido por todo el mundo. Entonces, a mí me gusta viajar y uno de los sitios que más me encanta es Marruecos. Marruecos es espectacular. Lo recomiendo a todo el mundo, el que no lo ha hecho, y hay muchísima gente, claro, sobre todo los aficionados, que han repetido y incansablemente repiten. Es un sitio fantástico. ¿Piezas que me gustan? Pues hay muchísimas. Las que recolecto yo son las principales. Claro que luego intentar tener o poseer piezas de todo el mundo, pues eso, cuesta dinero, cuesta trabajo y cuesta, bueno, pues es difícil, pero se consigue. ¿Y en Marruecos qué zonas? Bueno, tampoco te vamos a pedir que desveles tus yacimientos, ¿no? Pero... Sobre todo el sur de Marruecos es una maravilla. El sur, que tienes ahí el Ordovícico, el Devónico, es espectacular. Luego en la zona de costa también hay unos buenos yacimientos, y la zona de fosfatos, antiguas colonias españolas, pues ahí hay también unas maravillas espectaculares. ¿Y qué tipo de fósil se encuentra ahí? Bueno, lo más característico en Marruecos, pues ya sabes que son los trilobites y los amonites. Y dentro de eso, pues luego aparte, vertebrados que están saliendo de dinosaurios, saurios de todo tipo, una cantidad espectacular. Parece una mina sin fondo, pero bueno, es un depósito que se ha creado ahí y está y sigue dando ejemplares para todo el mundo. Hablábamos de ejemplares, tu colección, que te he dejado ahí con la palabra en la boca. ¿Y cuántos tengo? Pues inventarios tengo unos 50.000, pero realmente tengo más porque a lo mejor en el propio inventario, pues en una cajita, por ejemplo, pues hay, yo qué sé, 10, 20, 30, yo qué sé. A lo mejor estamos hablando de 100.000 ejemplares, o sea, una cosa exagerada. Yo llevo de los 8 años y voy a cumplir pronto los 64, y entonces, bueno, pues una trayectoria muy grande. He conocido a muchísimos coleccionistas, muchísimos amigos, y bueno, pues eso te da alas a tener una grandísima colección. Conozco a paleontólogos, gente del mundillo, claro. Entonces ahí pues te llena, ¿no? Te llena la casa y te llena todo. Y sobre todo la satisfacción de tenerlo. Es que, Paco, es cuestión de tamaño y espacio y de peso. Exactamente. Y peso, efectivamente. Y peso muchas veces, sí. Exacto. Imaginamos que tendrás fósiles hasta en el salón. La verdad es que sí. Y bueno, no sé ni dónde meter las cosas, pero bueno, eso nos pasa a todos los que coleccionamos y lo sabemos. Empezamos con poco y luego ya nos vamos creciendo y llegamos a un momento que, bueno, pues ya sabes, la familia, la mujer y todos están asustados. Pero bueno, se disfruta
se disfruta. Tendremos que hacer un especial de coleccionismo y convivencia. Exactamente, también, efectivamente. Paco, hay fósiles que muestran un nivel de detalle de los organismos asombroso. ¿Cuáles son los más buscados? Pues mira, los que más se buscan precisamente son los que no han aparecido todavía y se les quiere inventariar y dar nombre y bueno, pues son las piezas más buscadas. Se buscan piezas pues que mantengan, por ejemplo, los aparatos digestivos, que son partes blandas, que eso es dificilísimo, o ahora mismo el tema de los dinosaurios. Hay pues una carrera veloz de encontrar nuevas especies. No sé, hay muchísimo interés, es una barbaridad, es exagerado. Luego, muchos coleccionistas muestran tanto interés que publican publicaciones, nunca mejor dicho, de especies, bien trilobites, amonites, que se están viendo en todo el mundo, y de sus propias colecciones están recopilando unos grandes libros, o sea, son espectaculares, ¿sabes? Luego también los paleontólogos, cada día están saliendo pues, nuevos chicos, chicas, que están buscando especies nuevas y aportar así a la ciencia pues toda la información que puedan dar. Claro, aquí en España también se están dando casos de estos chicos y chicas que están haciendo. Los fósiles más populares y accesibles. Los más populares por los amanites son accesibles y los trilobites. Pero luego tenemos que ahora mismo hay una gran demanda de lo que es dientes exagerados, o sea, tiburón, de dinosaurio, peces marinos muy antiguos, el devónico, bueno, es espectacular, cretácico, todo eso se busca. Y también, pues, hay mucho aficionado que se dedica a coleccionar huesos, que hay muchísima variedad. Es la cadena de la evolución, entonces, pues encontrar maravillas y la gente se especializa normalmente en una cosa, pues es exagerado si no tener de todo, claro, eso es una barbaridad, pero bueno. Se especializa y busca lo que le gusta. Estamos hablando desde organismos invertebrados a dinosaurios, que no tenían huesos ni nada. Sí, desde bacterias a dinosaurios, o sea, enanos, como digo yo, que no se ven, hasta ya los más grandes, claro, que se están descubriendo. Mira, por ejemplo, el caso de Cuenca es una maravilla lo que ha pasado en España, todos los yacimientos de Cuenca, de Valencia, de la zona, ahora se está descubriendo por la zona de Aragón, Cataluña. Espectacular todo lo que está saliendo en España. Y Paco, aspectos legales, sí. Que antes lo adelantábamos, si hay que tener en cuenta alguna norma, algo específico para coleccionar fósiles, niveles de protección. Sí, efectivamente. Bueno, a partir de 1985 se hizo una ley en España de patrimonio, entre ellos estaba incluida la paleontología. Entonces se puede decir que en España no se puede recolectar fósiles, se necesitaría permisos especiales que solo los concede las consejerías de cultura de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes y bueno, es interesante saber antes de salir al campo que no se puede, esa es la realidad. Ahí es donde muchas asociaciones de amigos de la paleontología nos unimos para decir que hay cosas que se tienen que respetar, que proteger y otras, por su abundancia y su poca importancia en el tema paleontológico, pues podrían ser de disfrute de toda la afición. Es el caso, como pasa, y deberíamos de adaptarnos a la trayectoria comunitaria de Europa en el caso de que podamos recolectar, como se recolecta en toda Europa, fósiles. Entonces ahí tenemos ese problema con la administración y se está intentando llevar a cabo un punto de encuentro intermedio en que se pueda realizar las dos tareas, tanto la científica, por la parte paleontológica de los paleontólogos, y por otra la de los aficionados, y bueno, que disfrutan de ese mismo tema, sabiendo dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer. En Europa es facilísimo y deberíamos de copiar a Europa como lo hace. Canteras, zonas que se puede picar, se puede llevar a su casa uno, sus cosas. En Estados Unidos, donde hay zonas que puedes picar y llevarte cosas y otras no llevártelas porque son de especial interés paleontológico. Y bueno, llegar a un acuerdo y poder disfrutar todo de esta maravilla. Sí, perfectamente. En las zonas mineras hay escombreras donde se pone uno a rebuscar y encuentra ahí cosas del carbonífero, muchos vegetales. ¿Y cómo te va en Todo Colección? Con tu tienda eres muy conocido como Saurus. Sí, bastante. Va cada día mejor y bueno, para Todo Colección es bueno y para mí también. Pasa, yo me jubilo pronto y termino con mi periplo pronto de Todo Colección en plan profesional. Luego, pues bueno, pues alguna cosa seguiré haciendo dentro de los límites de Hacienda, como todo el mundo sabemos, y bueno, pues algo podré aportar a la comunidad en ese sentido.
Estamos seguros, Paco. De hecho, te iba a preguntar por el futuro de tu colección y los próximos proyectos. Pues el futuro de mi colección es incierto. He intentado hacer, pues eso, a ver si crear un museo, pero claro, son muchos problemas burocráticos. Hace falta mucho dinero para mantener un museo y, bueno, hace falta mucha ilusión por parte de las administraciones, que muchas veces el tema de la cultura ya sabemos que no es lo principal. Pero bueno, la paleontología es muy importante a nivel mundial y eso tiene que llegar a España de alguna forma, ¿sabes? Tiene que llegar y constatar que es así y asentarse. Llega el minuto de oro, el momento de la reflexión o el consejo por y para coleccionistas. Paco, todo tuyo. Bueno, pues nada, hay que empezar poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa. Entonces vas adquiriendo una pieza, vas adquiriendo otra, te mueves por ferias, te mueves por sitios, conoces a gente, conoces amigos y disfrutas. Eso es lo principal. Luego ya llega el tema de ordenación, de inventario, las cosas, trabajarlas. Muchas veces por un fósil hay que trabajarlo y dejarlo bonito, es decir, que se exponga y quede espectacular. ¿Me entiendes? Entonces, ánimo, que hay que hacerlo y nada más. ¿Sabes? Disfrutar, disfrutar, disfrutar. Se disfruta viajando y se disfruta comprando y vendiendo, intercambiando, donando, recibiendo donaciones. Ese es el mundillo. Es un mundillo maravilloso que son las relaciones, el compartir y el disfrutar de una afición. Francisco José Blanco Martínez, muchas gracias por habernos atendido en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Te deseamos, como no puede ser de otra forma, larga vida y mucha prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Muchísimas gracias a Todo Colección y muchísimas gracias a ti, Ignacio. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio doble con perspectivas complementarias acerca de los fósiles. Si te interesa este mundo de la geología, te recomiendo escuchar el episodio 86 con Juan Carlos Romero, gran coleccionista de minerales, y tampoco te puedes perder el capítulo 152 de Todo Colección con José María Maidedo, que es astrofísico y coleccionista de meteoritos, porque por el cielo también debe de andar nuestro muy querido Miguel Durán Uña. Miguel fundó el Museo 8 Bits y su legado es una leyenda en el ámbito de la retroinformática. Siempre estará con nosotros, le podemos recordar en el episodio 152 de Todo Colección. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu retroalimentación es muy valiosa. Y fíjate, este episodio es producto de la petición de José Manuel Valle. Ya sabes, si te tomas la molestia de ponernos unas palabras, quedaremos más que agradecidos. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa podcast, suscríbete al podcast del coleccionista. Es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, pues te lo repito, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer este canal que, gracias a colaboradores como tú, mantiene viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más lejanos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.